¡Let's go! Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un día más aquí en Let's Go. Recuerda suscribirte, dejar tus comentarios y dar un me gusta si te gusta el programa de hoy. Hoy hablamos acerca de las familias diversas y vamos a empezar por el comienzo, ¿no? El concepto de este término ha ganado visibilidad hace años, no solo por la aprobación de distintas leyes e iniciativas a nivel mundial que garantizan la protección de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, por el apogeo de una cultura mediática amigable con la diversidad y un aumento de la tasa global también del divorcio. Las familias diversas no incluyen solo las parejas del mismo sexo y a sus hijos, sino también aquellas personas trans y los matrimonios heterosexuales con hijos homosexuales, bisexuales o también transgénero. A veces llamamos familias diversas a familias que pertenecen al colectivo LGTBIQ+, pero hay otras estructuras familiares que pueden ser diversas, como por ejemplo son las familias monoparentales, aquellas familias reconstruidas, adoptivas y familias que acogen de forma temporal, o también tenemos las homoparentales y por último las multiculturales. Hoy aquí en Let's Go hablamos sobre el desconocido mundo de las familias diversas. Y para comenzar y adentrarnos en este tema, vamos a recibir a nuestro primer invitado. Se llama Alekai Hyde y es secretario y coordinador general de la asociación Transgirl. Perfil. El que pilota. Pues lo dicho, vamos a empezar con un gran invitado, Alekai. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, hoy estoy aprendiendo un montón de cosas ya, incluso fuera de micros, Alekai, y la verdad es que estoy muy orgullosa de que estés aquí porque gracias a ti creo que voy a ser un poquito más inclusiva y sobre todo más respetuosa, porque sin saberlo, por el problema yo creo que la desinformación, como bien comentábamos, pues no utilizábamos los términos quizás los más correctos y los más respetuosos. En este caso sí que me gustaría que empezase esta conversación entre tú y yo, hablando acerca de ese momento de la fundación de la asociación Transgirl, y que me cuentes el motivo, la razón por la cual iniciaron esta andadura. Pues en este caso yo por así decirlo, soy como el más viejo de la asociación, tengo 27 años y todas mis compañeras y compañeros y compañeras, porque también hay personas no binarias, son más jóvenes que yo. Y esto nace al final de la necesidad de tener un espacio específico y seguro para personas trans. Sabemos que hay muchas asociaciones y entendemos que también son muy necesarias esas asociaciones que engloban a todo el colectivo, pero las personas trans necesitamos sitios específicos donde poder llegar y sentirnos seguras a la hora de hablar, pues, de cosas tan simples como cómo se pone un binder, cómo podemos ir a los baños, el tema de la barba para las chicas trans o el tema hormonal, cosas del día a día. Y eso es algo que daba la asociación, un espacio seguro para todas nosotras. La fundamos hace ya 4 años, la fundó nuestra presidenta Yuli Pérez, y bueno, ella cuando la fundó tenía 22 añitos, también muy muy joven, y la verdad es que ha sido para nosotras, para muchas de nosotras, ha sido esa salvación que necesitábamos, porque no había prácticamente nada en Canarias, era un desierto cuando hablamos de lugares específicos para nuestro colectivo. Me decías además que ustedes no quisieron formar esta asociación con el ánimo de segregarse de todo el colectivo LGTBIQ+, sino que realmente lo hicieron porque había una necesidad, había una carencia de información para este colectivo que es más concreto y sobre todo mucho contenido que tratar, que abordar, y sobre todo una labor tú me explicabas que era un poco de desenmarañar todo lo que se había aprendido de forma incorrecta para aprender y fundar unos cimientos nuevos, quizás un poco más correctos y respetuosos, ¿verdad? Sí, efectivamente, nosotras no buscamos irnos del colectivo LGTBI ni segregarnos, porque al final podemos ser personas trans y podemos ser bisexuales, homosexuales, podemos tener una orientación varia, pero sí que es cierto que somos una identidad, y identidad tiene todo el mundo, y hacer una realidad específica necesitamos un espacio específico. Nosotras hacemos esa labor de desinformar de la información que la gente ha cogido de forma errónea durante los últimos años, porque al final cuando llegamos a muchos espacios a día de hoy siguen pensando que la palabra travesti es la correcta, y eso nos deja ver que al final hace falta que nosotras vayamos y informemos de forma correcta. Yo siempre digo lo mismo, al final un libro sobre transexualidad, porque se llaman así, sobre transexualidad de forma médica, se lo puede aprender cualquier persona, pero que yo vaya a un centro escolar, lo que puedo hacer es leerme ese libro, aprendérmelo, corregirlo, y encima podemos llegar y decirle al alumnado, yo soy una persona trans aparte.
acércate, conóceme, no soy tan raro ni tan diferente como te puedas llegar a imaginar. Y eso al final es con lo que se quedan, con que tú eres una persona trans y estás ahí enfrente de ellos y de ellas diciéndoles tu realidad, lo que vives día a día y cómo pueden ayudarte, y es con lo que nosotras vamos a todos los espacios. Oye, me ha encantado eso de presentarte, ¿no?, frente a ellos y decirle, me gustaría que fuese simplemente decirle, oye, soy una persona. No es que sea diferente, es que soy una persona como tú, y como tú bien decías, tenemos una identidad y da igual cuál sea, realmente soy una persona. Alekai, ya sabes que el programa de hoy trata acerca de las familias diversas y, bueno, por suerte, en la actualidad, aunque queda muchísimo por lo que trabajar, cada vez es más común, más cotidiano que podamos encontrar diversidad de familias. En el caso de las personas trans, el formar una familia, el estar dentro de una familia quizás que en principio era más tradicional según los cánones históricos, ¿resulta más complicado? Es complicado porque al final a las personas trans, y ahí te lo puedo dar en dos realidades, a las personas trans nos los ponen complicado de por sí por ser personas trans. A un hombre trans hasta hace muy pocos años prácticamente iniciábamos nuestra transición y lo que te decían era, tienes que hacerte una histerectomía. La histerectomía, ¿qué es? Castrarte químicamente para asegurarse que no tuvieses descendencia. Esa es otra de las labores que hemos erradicado con las asociaciones específicas trans, decirles, oye, no tienes por qué hacerte esta operación. ¿Qué pasa si ahora con 18 quieres, pero con 28 quieres formar una familia? Esto no tiene vuelta atrás. Y a las mujeres trans, históricamente, siempre se les pone todo mucho más difícil porque supuestamente son conflictivas o son agresivas, y al final hay muchos estigmas. Nos lo ponen muy complicado, pero sí que es cierto que existimos. Hay muchas familias muy diversas, y no solo porque te puedas encontrar una familia donde puedas encontrar un hombre o una mujer trans, sino porque a día de hoy también hay relaciones de pareja donde ambos son personas trans. Pueden ser dos chicos trans, dos chicas trans, un chico, una chica trans, y ya en sí eso es una familia. Lo que pasa que la sociedad todavía, si ya les cuesta entender otro tipo de familia cuando hablamos de esta, pues hay que explicárselo un poquito más, pero bueno, estamos aquí y es lo que queremos que la gente entienda, que al final, como tú decías al principio, somos personas, nada más. Lo único que queremos es vivir en tranquilidad como vive cualquier otra persona de la ciudadanía. Bueno, yo creo que hoy estamos haciendo un trabajo muy importante como el que tú y la asociación hacen de forma habitual, pero hoy me gustaría que este espacio llamado Let's Go pues sea ese altavoz perfecto para lanzar ese mensaje, así que vamos a empezar por el principio, y cómo podemos nosotros explicarle a cada una de esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo en el día de hoy, qué es una persona trans. Pues yo siempre lo explico de muchas maneras, pero sí que es cierto que la manera en la que se debería explicar es que al final una persona trans es una persona que nace, se le asigna un género debido a su genitalidad, porque realmente en lo más que se basan es en la genitalidad, a pesar de que pueden fijarse muchas otras cosas. Te dicen si eres un niño o una niña en base a eso, y cuando esta persona empieza en sí a desarrollarse y a tener esa voz y esa autonomía, te dice que no se siente en el género que le han asignado al nacer. En este caso a mí me dijeron que era una mujer debido a eso que vieron cuando nací, y cuando yo cumplí 7 años le dije a mi madre que no era una mujer, que nunca lo había sido, y que ahora cómo se lo explicaba yo a la sociedad, que nunca había sido una niña. Pues eso pasa a día de hoy, y no pasa con 7 años, pasa con niños y niñas de 3 y 4 años, que cada vez al haber más información pues es mucho más fácil para ellos, para estos peques, que puedan decirlo. Lo que falta es que la sociedad esté a ese mismo nivel, porque también nosotros decimos, si las infancias tienen que ser protegidas y tienen que ser felices, deberían serlo todas las infancias, no unas sí y otras no, y estos menores trans también merecen ser felices y sobre todo respetados. Bueno, estamos hablando acerca de la infancia, ¿no? Un momento donde la familia quizás es uno de los ingredientes más importantes para que puedas tener un buen desarrollo. En tu caso en concreto, o bueno, en el caso de tantas personas con las que has estado trabajando, compartiendo en la asociación, ¿cómo es la relación paterno-filial? ¿Cómo se relaciona unos padres con un hijo que bueno, pues dice que no se siente cómodo con el sexo que le han impuesto, ¿no? Que le han dicho, le han asignado? Nosotras en este caso, bueno, yo creo que todo es dependiendo del momento histórico, como con todas las realidades, pero sí que es cierto que, bueno, yo tuve la suerte en su momento que sí que es cierto que mi madre desde el principio me apoyó, también era como esa persona que tenía siempre ahí de referente, tuve a gran parte de la familia apoyándome, pero también es cierto que hay otras realidades donde no es así, donde compañeros y compañeras han sufrido que el abandono absoluto de estos familiares. A día de hoy, por suerte, existen asociaciones como Crisalis o como Euforia, que son asociaciones de familias de menores trans,
que hacen una labor increíble de apoyo y acompañamiento no solo a esos menores, sino a otras familias que estén pasando por esta situación. Entonces creemos que al final, dependiendo de ese momento histórico, a día de hoy hemos llegado a un espacio donde también podemos encontrar estas familias que son, nosotros las llamamos acompañantes en nuestro camino, que siempre decimos que nos acompañan porque van a nuestro lado, pero después a la hora de la verdad nos dejan que nosotros nos lancemos adelante y seamos los que luchemos. Pero sí que es cierto que obviamente, como en todas las realidades, siguen habiendo casos que nos deprimen y que nos dejan bastante tristes porque seguimos encontrando abandonos a nuestros menores que no deberían ser así. Pero bueno, al final la sociedad no es perfecta y seguiremos luchando, si no, no existiríamos. Lo ideal sería que la asociación no existiese y que pudiésemos irnos todos para nuestras casas. Ojalá llegue ese día que no haya que luchar por unos derechos que les son dados simplemente por el hecho de nacer a todas las personas, independientemente de su sexo o de su identidad. Oye, Aleca, ha sido un auténtico lujo compartir este ratito contigo, conocer un poco la labor maravillosa que están desempeñando en la sociedad. Ojalá muchísimas personas decidan pues colaborar y también pues ayudar a transmitir este mensaje, y por eso me gustaría que justo antes de despedirte bueno, no sé si se puede decir, yo lo voy a lanzar aquí en exclusiva, a lo mejor sé que han estado trabajando pues en algo maravilloso que va a ayudar a que muchísimas personas puedan entender muchísimo más a las personas trans y sobre todo puedan saber cómo comunicarse, sobre todo a nivel de medios de comunicación con respecto a este colectivo, ¿verdad? Sí, de hecho ya lo habíamos comentado en varios espacios porque ha sido algo que hemos trabajado desde que por desgracia asesinaron a nuestra compañera Irache en diciembre del 2020, del año pasado. Nuestra asociación se puso a trabajar por petición de la familia en una guía para los medios de comunicación, porque sí que es cierto que aunque vemos que hay avances, también es cierto que los hay, pero también tenemos que ir tirando mucho de estos medios de comunicación porque siguen cometiendo muchos errores y al final no se calcula el daño que se le puede hacer a una persona trans, pues si te refieres a ella en masculino en vez de en femenino, si es una mujer trans o si no utilizas los términos correctos. Entonces, desde nuestra entidad hemos estado trabajando desde enero en una guía para los medios de comunicación que lanzaremos en breve y que, como yo digo, bueno, yo ahora, como te comentaba antes, estamos compartiendo esa labor de comunicación con los medios, pero a partir del lunes seguramente el que se ponga muy pesado enviárselo a todos los medios sea yo, porque es algo que queremos que llegue y queremos que al final se utilice porque es necesario, si es necesario llegar a los centros y que se comunique y poder darle la información correcta a la gente, también es necesario que los medios comuniquen de forma correcta porque al final es lo que la gente recibe de primera mano y es de lo que se fía. Entonces que los medios puedan decir, oye, personas trans, no transexuales, ya eso se les va calando más que si nosotros lo vamos diciendo por la calle, y es con lo que queremos que al final podemos ir poco a poco ayudando a la sociedad a que entienda nuestra realidad de forma correcta. Bueno, pues lo dicho, ha sido un auténtico lujo y que sepas que por lo menos la semillita que hoy has sembrado aquí en este plató, en este medio de comunicación, nosotros vamos a decir personas trans y vamos a leernos y vamos a trabajar muchísimo en esa guía que han desarrollado con tanto cariño y con tanto respeto para este colectivo. Un abrazo gigante y mi respeto enorme y el cariño también para todos los compañeros de la asociación y compañeras. Yo siempre lo digo, siempre doy las gracias, muchísimas gracias por traernos aquí, porque al final es complicado encontrar espacios donde poder hablar con libertad y desde la autonomía de las personas trans, así que agradecidos y bueno, como siempre digo, ya sé dónde trabajáis, así que volveré. Pues aquí te esperamos, Aleca, y a ti, a todo tu equipo maravilloso, y nosotros vamos a continuar hoy en Let's Go hablando acerca de el maravilloso, diverso, inclusivo y respetuoso mundo de las familias diversas. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Por otro lado, los hogares españoles han experimentado importantes cambios haciéndose cada vez más poliédricos, ¿no? Así, y durante las últimas décadas han emergido nuevos modelos familiares diferentes, digamos al convencional, al tradicional, entre los que destacan las familias, por ejemplo, monoparentales. Actualmente estas familias ya representan el 10,3% de los hogares en nuestro país y el 83,3% están encabezados por una mujer. También tenemos que destacar que uno de los efectos de la globalización son las parejas mixtas en las que conviven miembros de diferentes países y nacionalidades. En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el 16% de los matrimonios está formado al menos por un cónyuge extranjero. Para hablar sobre este tema, muy interesante por cierto, tenemos la suerte de poder recibir a Daniel Gainza, que es sociólogo de la asociación Alice Canarias. Perfil. El que pilota. Y continuamos, lo hacemos hablando con él directamente. Muy buenas tardes, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes.
Bueno, teníamos muchísimas ganas de hablar contigo porque entendernos, la verdad es que es bastante complicado, y ya entender realidades tan diversas como el mismo nombre del programa indica, pues necesitamos un poquito de ayuda, y en este caso contamos contigo, así que nuevamente gracias por acercarte hasta aquí y compartir tu información y tu experiencia con nosotros. Hablamos acerca de los modelos de familia, teníamos la tradicional, las monoparentales, pero también las multiculturales, en este caso, y sobre todo en el lugar donde nos encontramos, el pluralismo y sobre todo la inmigración hace posible el encuentro de diferentes familias, por ejemplo, de diferentes orígenes y diferentes países. ¿Qué podemos decir acerca de esas familias que son multiculturales? ¿Qué aporta? Bueno, pues Canarias desde luego que es un lugar de encuentro para muchas personas de diferentes países, por nuestra posición estratégica geográfica, ¿no? Cerca del continente africano, y después también nuestra vinculación política con la Unión Europea, pues hace que seamos un lugar de encuentro para todas estas familias que vienen a buscarse la vida aquí a Canarias, o que directamente han encontrado un lugar para vivir porque empezaron llegando por unas razones turísticas y después han decidido quedarse. Que ese suele ser uno de los motivos principales por los que tenemos esa mezcla cultural, ese multiculturalismo en las islas. Y hay que hacer un recorrido, pues evidentemente también histórico, en cómo se ha configurado Canarias durante las últimas décadas, en este último siglo y en el anterior, que principalmente ha sido el momento en el que el archipiélago se ha abierto hacia el exterior y en el que ha empezado a recibir a personas extranjeras con intención de vincularse a estas islas. Entonces, el recorrido que tenemos comienza principalmente en el siglo pasado con el boom turístico, en el que empezó a ser muy interesante Canarias para Europa, y de ahí nuestro posterior desarrollo, interés natural por las características botánicas también de las islas naturales. Empezó a despertar interés en Europa estas islas como un destino de salud, en principio de salud, como de mejora de las condiciones de vida y de salud de los europeos más adinerados. Y posteriormente ya con el boom turístico, como decía, pues con esa intención más de desarrollo urbanístico y económico, que después ha sido lo que nos ha hecho pues prosperar también hasta el día de hoy. Eso te iba a decir, Daniel, porque bueno, has hecho una grandísima recorrido por esa configuración de la familia, de la diversidad que incluye nuestro territorio aquí en Canarias, y cómo podemos ver y analizar prácticamente nuestros propios vecinos, ¿no? Podemos encontrar pues todas estas clases de familias que tú has ido enumerando, y que, como tú también bien decías, nos hace ser un poco más ricos y aprender un poco más acerca de las personas. Aunque sí es verdad que, como también comentabas, tenemos varios problemas que hay que resolver en torno pues a esta diversidad, y que nos va a hacer entenderla, comprenderla, ser mejores vecinos, mejores personas, y en definitiva pues tener una sociedad un poquito mejor. Para ir cerrando esta conversación, que ha sido súper interesante, sí que me gustaría, Daniel, que hablásemos acerca de este problema, ¿no? ¿Cómo crees tú que en virtud de todas las diferencias que sí es verdad que hay, por ejemplo, a nivel cultural, entre las familias que se van formando de diferentes lugares, esas configuraciones distintas que hay, ya no son la familia tradicional, heterosexual, sino que también pues hay de diferentes identidades, diferentes géneros? ¿Cómo podemos trabajar sobre todo en el respeto, en esa inclusión, y sobre todo de que los más pequeños puedan ir asimilando todos estos cambios de una forma pues más proactiva y sobre todo más respetuosa? Pues sí, a ver, es que lo que ha sucedido también en Canarias tiene que ver mucho con como decía antes, un proceso de colonialismo que ha configurado la historia del presente de las islas. Es verdad que ese colonialismo, en un principio como castellano, español principalmente, pues ha configurado la sociedad canaria, que tenía pues un desarrollo más rural que urbanístico en un principio, con una sociedad que hasta bien entrado ya el siglo XX no tuvo ese boom turístico que hizo abrirla al exterior, y que después llegaron los procesos migratorios de Europa, ya más abierta hacia pues, Alemania, Reino Unido, etc. Entonces, a partir de ahí, ese colonialismo más, porque es un proceso colonial también ligado al turismo, está ubicado en algunas áreas de las islas, en la zona sur, en la que las personas que han venido de fuera se han asentado y han allí desarrollado su vida familiar en estos contextos. Es verdad que hay una diferencia, y cualquier oyente que nos esté escuchando pues lo verá que es así, de que hay zonas que podríamos definir hasta incluso como guetos, en los que las familias que han venido de Europa no están precisamente muy integradas con la vida local. Esto quiere decir, y es porque el desarrollo también económico de la zona sur de las islas, donde está más presencia
el sector, donde tiene más presencia el sector turístico, pues permite o facilita de que personas que vienen de fuera no tengan que necesariamente integrarse con la vida local para salir adelante. Entonces, eso también es verdad de que nos hace diferentes en cuanto a este proceso multicultural, porque tenemos muchos extranjeros viviendo en Canarias, pero a pesar de ese volumen tan grande de extranjeros que tenemos, la mezcla entre la población local y la población extranjera no es tanta como ese volumen de personas que llega. Entonces, claro, tenemos que afrontar situaciones como la de ahora, en la que están viniendo personas en pateras, y está suponiendo un objeto de crítica porque la población local ve en el turista, aunque sea un turista residente que finalmente se queda a vivir aquí, lo ve como un elemento económico interesante para el desarrollo de Canarias, y por eso pues no se ha criticado tan fuertemente como se está haciendo ahora con la inmigración irregular, porque se le da, y esto es importante, es lo que hay que hacer para intentar erradicar el discurso pues racista e intolerante, es de que las personas no tenemos que verlas como objetos económicos, sino de que antes del interés económico está el valor humano. Entonces, escuchar, el saber cuáles son los orígenes culturales, cuáles son las demandas sociales que tienen estas personas en sus países, el por qué asumen el riesgo de viajar hacia otro territorio, incluso jugándose la vida, nos hace, pues, el proceso de empatía que se llama, nos hace ponernos en lugar de estas personas y podemos llegar a comprender cuáles son pues esos miedos que ellos tienen y cuáles son las esperanzas que están intentando vivir. De esa manera pues se hace todo más fácil el proceso de integración. Si la población local es capaz de ponerse en el lugar de las otras personas, pues desde luego que el proceso de integración se hace mucho más fácil. Entonces, lo que tenemos que, yo creo que desde el ámbito educativo, pero no solamente el ámbito educativo para las personas que están en el sistema educativo, que son principalmente jóvenes y niños, sino también con las personas adultas, porque muchas veces se habla de que tenemos que educar a los jóvenes en los valores de tolerancia hacia la diversidad, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos de que también la población adulta pues está en la vida rutinaria, está en los procesos también que se viven de exclusión hacia otras personas, porque claro, ya estamos fuera del sistema educativo, pero también tenemos unas necesidades que cubrir en cuanto a, como decía, valores de igualdad que tenemos que aprender y demás, ¿no? Entonces, yo creo que las administraciones públicas, en este caso, que son los garantes de los principios fundamentales, además de la Declaración de Derechos Humanos, que en su artículo 1 pues, nos dice de que hay que respetar a todo tipo de personas, independientemente de su condición, origen, religión, etcétera, deben fomentar ese conocimiento a través de los medios de comunicación, como aquí se está haciendo muy bien ahora, que estamos intentando hablar de un tema que es complicado, pues se debe potenciar este tipo de programas, se deben potenciar también acciones educativas dirigidas para adultos, no solamente, ya digo, en el ámbito formal, sino también informal, y a partir de ahí pues podremos conseguir seguramente muchos avances. Pero lo cierto es de que a pesar de que hemos vivido procesos de migración hacia Venezuela, países en Sudamérica, esto se olvida pues muy rápidamente. Ya sabemos que el ser humano en esto es bastante terco y olvida muy rápidamente las cosas que suceden a su alrededor. Y ya en un proceso que se ha visto, que ya ha sucedido pues 2 generaciones atrás a las actuales, por ejemplo, pues claro, es muy fácil que se olvide. Y todos esos valores que eran atrás y las necesidades que antes tenían nuestros abuelos, ya los jóvenes de hoy, las personas adultas de hoy, los ven como algo lejano y entonces pues surge y tiene pues presencia el discurso racista, ¿no? Y de una manera además bastante significativa. Entonces yo creo que la tolerancia hacia la diversidad es fundamental y de que Canarias tiene que ser y tiene que jugar un papel de ejemplo dentro de Europa, de integración, de diversidad en el ámbito familiar, de tolerancia hacia lo diferente, de tender la mano a las personas que más lo necesitan y sobre todo con el continente africano, que lo tenemos muy cerca, tenemos países como Mauritania, como Marruecos, como Sáhara Occidental, que están más cerca incluso que el país al que pertenecemos, porque en kilómetros está mucho más cerca Mauritania o está más cerca Sáhara Occidental que la propia península ibérica. Y yo creo que tenemos que mirar hacia estos países para entender la diversidad y puede ser un buen camino, un camino interesante para que la diversidad, el entendimiento hacia la diversidad y la empatía, pues se haga a través de África y de que veamos a nuestros hermanos y hermanas africanos como lo que son, como los que nos dieron origen también a estas islas, porque fueron los primeros pobladores de Canarias, personas del norte de África las que vinieron aquí y que tenemos que tender la mano hacia ellos y ellas con el conocimiento hacia su cultura, porque en Canarias desconocemos mucho de África, no sabemos qué sucede allí, qué sucede en lo cultural, pero qué sucede también en lo político, no sabemos qué está pasando, no sabemos por qué vienen, sino simplemente vemos personas que nos sentimos amenazados por ellas porque nos vienen a quitar un puesto de trabajo, supuestamente cuando en realidad no tienen ni permiso
para hacerlo. Entonces, hay muchos bulos y desconocimiento hacia la cultura que tienen estos países, hacia las necesidades sociales que existen. Y yo creo que el conocimiento hacia el exterior, abrirnos hacia personas de diferentes culturas, viajar a Europa. Europa también promueve de que incluso muchos jóvenes y no tan jóvenes puedan viajar a países europeos con los programas Erasmus, con la Comisión Europea más financia con mucho dinero este tipo de programas, para que conozcamos otras formas de vida en Europa y en países que también están mejor que nosotros, pero también peor dentro del contexto europeo, y eso nos abra la mente para poder entender las circunstancias que tienen estas personas. Por lo tanto, en definitiva, yo creo que es que la diversidad hay que conocerla para entenderla, y el principal valor y la habilidad social, la competencia que debemos impulsar en el ámbito social es la empatía, que es la capacidad que tenemos que tener para ponernos en el lugar del otro, y de que primero están las personas que los intereses económicos, de que una sociedad que pone por delante de las personas los intereses económicos no es una sociedad que pueda tener éxito por lo menos a corto o medio plazo. Si en Canarias estamos poniendo los intereses económicos antes que los sociales, mal nos va a ir, porque el día que algo suceda con un colectivo minoritario en las islas, que aunque no sea de un origen extranjero, sea de un contexto interno nuestro, pero vulnerable, también lo vamos a rechazar, lo vamos a discriminar. Tenemos que tender la mano hacia esas distintas formas de entender las realidades que existen, y a partir de ahí, pues conseguir una cohesión social que sea suficiente para que todos podamos vivir lo mejor posible, y que si no podemos dar recursos a las personas que vienen de fuera, pues busquemos métodos y tendamos puentes hacia Europa para conseguir esa financiación, para garantizar de que por lo menos en estas islas se respeten los derechos humanos y se garanticen unas condiciones de vida dignas para las personas que aquí llegan. Por lo tanto, que ellos también quieren formar su familia, quieren tener un lugar donde vivir, sea aquí o sea donde sea, pero ¿quiénes somos nosotros y nosotras para negarles el derecho a estas personas que vienen? No somos nadie, porque podríamos ser nosotros mismos los que lo viviésemos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que hay que buscar el camino con Europa, con financiación europea, pero ser nosotros la voz en Europa de estas personas e intentar conseguirles pues esa dignidad que están buscando. Bueno, y con esta reflexión maravillosa, buscando puentes hacia la empatía también, de ponernos en el lugar del otro, pues a mí no me queda más sino que darte las gracias, Daniel, por habernos, prestado tu voz, tu mensaje, que pues es fundamental. Hoy queríamos dejar ese hueco también para hablar acerca de la familia multicultural, característica de la sociedad canaria en este momento, pero de toda la historia también, como bien hacía el recorrido Daniel. Así que un abrazo gigante y muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, muy bien, un abrazo también para ustedes. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, hoy hablando acerca de la diversidad y de la familia. Social media. Muchas redes sociales. Y como en cada programa tenemos la suerte de poder acercarnos un poquito más a ti y saber qué piensas en torno a nuestro post del día. Como sabes, hoy hablamos acerca de la diversidad en la familia, y la primera pregunta que te planteábamos pues es tan sencilla como el mismo tema. Vamos allá. Te preguntamos lo siguiente: ¿sabes lo que es exactamente una familia diversa? Y bueno, el resultado ha sido sencillamente este. Tenemos 56 personas que nos han dicho que sí saben lo que significa, y 14 personas que no. No te preocupes, tú sigue viendo todo el programa y te vas a enterar de todo. La siguiente pregunta planteada fue esta: ¿perteneces a una familia diversa? 14 personas han dicho que sí y 44 personas han dicho que no, que pertenecen quizás a una familia más de corte tradicional o convencional. Luego también te preguntamos esto: ¿piensas que los hijos de familias no tradicionales se han sentido alguna vez prejuzgados, prejuzgadas o prejuzgades? Bueno, 52 personas han dicho que sí frente a 9 personas que han dicho que no. Y también por último te planteamos esto: ¿piensas que se debería permitir aquí en España el vientre de alquiler o la maternidad o la gestación subrogada? Tenemos 38 personas que han dicho que sí frente a 27 personas que han dicho que no. Estaría bien también saber el por qué no les gustaría que esto sucediera. Bueno, pues nosotros hemos llegado hasta el final de esta edición de Social Media. Recuerda que la próxima semana tienes que entrar en nuestras redes sociales, Marcha Go Oficial en Instagram, para que puedas participar en nuestras encuestas y saber tu opinión en torno al post del día. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes.
Hay organizaciones e instituciones educativas en todo el mundo que trabajan por y para difundir una cultura de respeto e inclusión en las escuelas, espacios laborales y comunitarios, de modo que los niños de padres de LGTBIQ+, parejas poliamorosas y miembros de núcleos familiares no convencionales puedan participar en el ejercicio social sin sufrir los efectos de la discriminación y la ignorancia. Las familias diversas, diferentes, son formas distintas de vivir el amor que merecen ser protegidas por las leyes internacionales y tomadas en cuenta como parte de la comunidad. Todos podemos contribuir a una filosofía de vida inclusiva y sobre todo de igualdad de oportunidades para todos. Para abordar este tema tenemos la suerte de poder recibir a Brian de Gavino Cruz, miembro del grupo ONA, para las personas no binarias de la Asociación Transgirl Canarias. Perfil. El que pilota. Lo dicho, ya le tenemos por aquí, podemos saludarle. Muy buenas tardes, Brian, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos decías que estabas un poquito nervioso, pero bueno, la verdad es que nosotros estamos encantadísimos de tenerte por aquí y los nervios son nuestros en realidad. Estamos muy, muy contentos de saludarte y de que estés por aquí. También decíamos en la presentación, Brian, que formas parte del grupo ONA. ¿Podrías hablarnos acerca de esta asociación, de este grupo? Pues sí, el grupo ONA es un proyecto que nace dentro de la asociación Transgirl, que fue fundada en 2018 por Yuli Pérez, y es una respuesta a esa necesidad que tienen las personas no binarias de encontrar un espacio común. Exacto. Un espacio en el que sentirse seguros, seguras y segures y poder desarrollarse como individuos. El nombre de ONA viene del Toquipona, que es una lengua artificial creada por Sonia Lan, y en el que ONA es el pronombre de tercera persona del singular, no hay más que ese pronombre. Y ahora mismo estamos en una etapa de conversaciones, de plantear proyectos en específicos, en el que Alex, que es la persona que está encargada de sacar adelante todos los proyectos, está haciendo un esfuerzo tremendo para que sea algo que realmente se le pueda sacar provecho. Qué bueno, qué buena iniciativa, Brian. Oye, ya sabes que durante todo el programa de hoy hemos estado hablando con muchísimas personas acerca del tema de las familias y las familias diversas, ¿no? Todas las formas que tienen de constituirse y de crear esas relaciones y esas conexiones interpersonales. Hoy queríamos hablar contigo acerca de esos comentarios, quizás de esas expresiones que se vierten muchas veces en las redes sociales, que son un reflejo más de realmente de lo que se comenta en la sociedad. Muchos padres, madres, personas que bueno, pues tienen descendencia y no corresponden, no tienen una identidad, vamos a decirlo así, tradicional, ¿no? Se han sentido algunas veces vistos objetos de prejuicios, ¿no? ¿Qué opinión tienes acerca de esto? ¿Cómo podemos enfrentarnos a estos prejuicios? Yo creo que cualquier persona que tenga una visión clara sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos estará en contra de cualquier tipo de discriminación. Y yo creo que eso es la respuesta o es el síntoma de una sociedad a la que le hace falta una educación, tanto en igualdad como en sensibilidad de diversidad. Entonces, hay que poner el foco en los distintos agentes sociales. Sí. Ver qué mensajes permiten los medios de comunicación que se difundan, a quién le dan altavoces, la educación, mostrar si realmente se está tratando el tema ya no solo en los colegios, sino también en la formación no reglada. Tener en cuenta también si la familia educa a los descendientes, pero posteriormente tiene un grupo de amigos que no tienen esa sensibilidad. Exacto. O van al colegio donde forman un grupo. Todas esas socializaciones que realmente afectan son lo que conllevan luego cómo se desarrolla la persona. Entonces hay que poner el foco en todas esas vertientes y al final también es responsabilidad de cada individuo. Somos una sociedad y esa responsabilidad individual también está ahí. Eso está clarísimo y creo que un trabajo muy importante el que están haciendo las asociaciones, en este caso tanto tú como el resto de compañeras, que han venido en el programa de hoy. Bueno, pues tengo que decirlo, justo antes de empezar, me han hecho pequeñas aclaraciones que son muy básicas, muy sencillas y que creo que muchas desconocemos y por eso no los aplicamos. Entonces creo que hacer esta labor de información, incluso también de
nosotros también desconfigurar nuestras creencias, desconfigurar también nuestro lenguaje para aprender un lenguaje más inclusivo, más diverso, en definitiva más respetuoso, no me canso de decirlo. Es tarea de todo, de responsabilidad de cada una de las personas y tener ganas también de querer implementarlo, ¿no? Sí. No sé si estás informado al respecto del tema, pero sí que me gustaría hablarlo contigo, a ver qué información tienes al respecto. Cuando estamos hablando de temas de familia, por ejemplo, en el caso de las personas trans, personas pues que son no son heterosexuales, son homosexuales y deciden tener descendencia, en el caso de la sanidad pública, la seguridad social cubre la reproducción asistida de igual manera que lo harían con una mujer en el sentido de nacimiento. Sí, tenemos que poner el foco en dos realidades diferenciadas. Por un lado tenemos a las personas trans, que históricamente han estado invisibilizadas, sí, han estado presentes pero no las veíamos, y encuentran una dificultad muy grande, derivada principalmente de todos estos debates que hemos estado viendo en el último año, sí, ya dentro del propio Ejecutivo del Gobierno, con dos posturas muy enfrentadas. Por un lado tenemos a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, y por otro lado tenemos a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que es representante de todas esas posturas más reaccionarias dentro del PSOE. Entonces, como las personas trans no tienen una ley integral, sí, ¿de acuerdo?, que regule todas esas pequeñas problemáticas, tienen que refugiarse en la no discriminación por razón de orientación sexual. Exacto. Cuando es una cuestión de género. Sí, no tiene nada que ver. Por un lado tenemos esa problemática y por otro lado no nos podemos olvidar de las mujeres lesbianas. España tiene una deuda tremenda con las mujeres y con las mujeres lesbianas en particular, y a día de hoy cuando una pareja heterosexual, sí, tiene un hijo o una hija, de la mujer está claro, no hay duda sobre la filiación. Para que se filie a un hombre hetero, simplemente con acercarse al registro civil y reconocer esa filiación sería suficiente. Sin embargo, el caso de las mujeres lesbianas, de la mujer que está dando a luz no hay duda, pero de la otra mujer tiene o que casarse anterior a ese nacimiento o adoptarlo posteriormente. Y claro, en esa situación ya tenemos un desequilibrio que es completamente patente y que nos muestra que realmente hace falta nueva legislación, nueva normativa que permita una igualdad real, por mucho que la tengamos Brian, en este capítulo. Eso te iba a decir porque yo no estaba para nada informada al respecto de este tema, y cuando estuve informándome, buscando un poquito de noticias, leí varios comentarios de varias familias que decían lo mismo. Oye, yo estoy, y que después me sorprende mucho el registro donde vayan a hacer esa diligencia, cómo cambia el comportamiento de unos funcionarios y otros, porque es eso, no tienen un protocolo, yo creo que concreto, específico para estos casos, y tampoco saben muy bien cómo aplicar la ley. Y uno de los casos que más me sorprendió fue eso. Era una pareja de dos mujeres, y una de ellas, la que no había dado a luz al niño, a la niña, se acercó al registro, y aún estando casada con su pareja, no la dejaron registrar en ese momento a su hija o a su hijo. No recuerdo el sexo en este momento, pero lo cierto es que es muy sorprendente cuando una pareja sin estar casada, heterosexual, sí podría ir a registrarlo sin presentar ningún tipo de inconvenientes, y ahí se ve de forma muy clara, muy palpable la problemática que hay, y donde se refleja que no es igual, por más que tengan acceso a poder hacerlo, no es igual para todos. Completamente. Bueno, a mí me gustaría agradecerte muy especialmente el que te hayas acercado a nuestro programa, a Let's Go, hoy hablando acerca de un tema que creemos que es muy importante. Como tú bien decías, tenemos que atacarlo desde todos los puntos sociales, y los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en este caso. Así que yo te agradezco primero pues que nos hayas ayudado a entender muchísimo mejor, y sobre todo también a educarnos también un poco, porque todos tenemos que ir mejorando e ir aplicando todos estos pequeños cambios que bueno, pues han estado ahí siempre, pero como tú también bien decías, han estado también un poco invisibilizados, no hemos querido verlo. Así que muchísimas gracias, Brian, por haberte acercado, y sobre todo también gracias por el trabajo que desarrollan y en el grupo ONA. Muchas gracias a ustedes y a la Asociación Mercedes Machado por la invitación. Bueno, nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go, como sabes, hoy hablando acerca de la diversidad de las familias, y bueno, pues todo lo bonito que puede ser una familia siendo diferente, siendo respetuosa y siendo sobre todo muy diversa. Viral. Conoce las noticias que son tendencia.
Y como cada semana analizamos esas noticias que son tendencias, que son virales en las redes sociales y que giran en torno al post del día. Hoy tenemos 3 noticias seleccionadas especialmente para ti. La primera es esta. Tras 4 años de obstáculos, primera pareja gay que se casó en Baja California ha podido adoptar a un niño. Sí, tras un largo proceso, hace más de 2 semanas, Santiago, un pequeño de 4 añitos de edad, llegó a casa de sus padres adoptivos. Se llaman Fernando Urías y Víctor Aguirre, que hace 6 años fueron el primer matrimonio entre personas del mismo sexo allá en Baja California. Y aunque la familia ahora está completa, la lucha, la verdad es que no fue nada fácil. Estos papás tuvieron que dedicarle muchísimo tiempo a esta lucha. No fue hasta el año 2017 hasta que empezaron a intentarlo, iniciaron el proceso de adopción, cuando regularmente este proceso suele durar solamente 9 meses, a ellos les tardó 4 años. La segunda noticia que te contamos es esta. Rubén Castro, el hombre trans embarazado, da luz a su hija Luar. 9 meses mirándose cada día, a cada hora, una barriga que fue creciendo en él con su bebé dentro. Es algo que siempre he querido, así confesaba hace una semana Rubén Castro a Crónica. Ilusionado, el joven de 27 años, educador infantil, es el primer hombre embarazado que da la cara. El suyo es un sueño largamente acariciado, un proyecto de vida, ser padre y gestar a su propio hijo. Y por último tenemos esta noticia. Ser lesbiana en España, invisibilización, acoso y doble discriminación. Dentro del colectivo LGTB, las mujeres lesbianas son las más invisibilizadas, una realidad que se agrava ante la doble discriminación, que además sufren por su género y por su orientación sexual. En conmemoración al Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, celebrado el pasado 26 de abril, denunciaron la desigualdad que padecen, reivindicando sus derechos y haciendo que la diversidad sea su bandera principal. Y hasta aquí las noticias más relevantes en torno al post del día. ¡Let's go! El visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Por otra parte, todavía existe un debate sobre la idoneidad de los padres homosexuales como padres correctos o referentes idóneos para sus hijos e hijas. Estas dudas han llevado a dedicar esfuerzos en estudios que demuestran que las familias homoparentales no presentan ningún tipo de déficit ni van a suponer un problema para el correcto desarrollo del niño. En este caso en concreto no fue hasta hace unos 50 años cuando la homosexualidad dejó de ser considerada una desviación psicológica o de hecho una enfermedad psiquiátrica. Se ha demostrado como entre homosexuales y heterosexuales la única diferencia es la orientación sexual, que no influye para nada en las otras áreas de la persona. Así una persona homosexual va a tener la misma posibilidad de ser padre y madre y la misma capacidad para hacerlo. De hecho, los padres heterosexuales como los homosexuales son capaces de generar vínculos seguros y de educar ejerciendo una autoridad ajustada, siguiendo un buen modelo educativo democrático y sobre todo dando un buen ejemplo a sus hijos y a sus hijas. Para hablar acerca de este tema recibimos a Desiree León. Ella es youtuber junto a Dave Rodríguez en el canal Un Maricón y una Bollera, en el que lo que hacen es hablar del colectivo LGTBIQ+ en la sociedad. Bueno, lo prometido es deuda, ya los tenemos por aquí. Desiree y Dave, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues encantados de tenerles por aquí, aunque tenemos que reconocer que nos encantaría que hubiesen podido venirse hasta aquí, hasta nuestro plató, para poder compartir un poquito más de cerca, pero bueno, también es una buena fórmula esta, la digital, de comunicarnos. Sí, menos mal que la tenemos por lo menos, pero bueno. La próxima será aquí en vivo y en directo. Oye, chicos, me gustaría, ya saben que hoy estamos hablando acerca de la familia y su diversidad, ¿no? Cómo ha cambiado la familia, ya no hablamos de una familia tradicional, o sí, pero bueno, se han incorporado otros tipos de familias que nos hacen igualmente... Un momentito, porfi, que me saltó una cosa aquí y digo, no se vaya a estropear esto. Sí. Ay. No, estaba bien, pero me saltó aquí, yo digo. Vale, bueno, repetimos, ¿vale? Vale. Y lo prometido es deuda, chicos. Tenemos la suerte de poder saludar ahora mismo aquí a Dave y a Desiree. Muy buenas tardes, chicos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por tenernos. Bueno, decía que en realidad me hubiese encantado que hubiesen podido estar aquí en nuestro plató, así que para la próxima no hay otra opción distinta, aunque muchísimas gracias por lo digital, porque aún así podemos estar cerca a pesar de la distancia.
Sí, sí, muchas gracias. La próxima vez te llevamos unas papas arrugadas y comemos allí. ¡Ay, qué rico, qué rico! Ya, pero ¿qué? Oye, con comida siempre mucho mejor, siempre mejor las Pues eso. reuniones, ¿no? Y las conversaciones. Ya saben que hoy estamos hablando aquí en Let's Go acerca de las familias, pero no acerca de cualquier familia, ¿no? Estamos hablando de la familia actual, que es una familia diversa, plural, esperamos que sea más inclusiva, más respetuosa, y por eso queríamos contar con ustedes, porque tienen un canal maravilloso donde, bueno, pues se trabaja de una forma preciosa y de una forma, yo diría que muy útil, la diversidad. Lo primero, ¿ustedes creen que los jóvenes saben lo que es la familia diversa? Yo creo que actualmente sí, que la podrán apoyar más o menos, pero lo que es el conocimiento de lo que es, sí, aunque también la diversidad a lo mejor más básica, porque ya también habían tipos de diversidades de incluso a lo mejor no una pareja de 2, sino una pareja de 3 o una pareja, no sé, y entonces sí como que a lo mejor diversidad entendemos como 2 personas del mismo sexo, pero hay muchísima más diversidad, pero bueno, algo sí que conocen ya. Bueno, hoy queremos hablar acerca de, específicamente con ustedes, acerca de el colectivo LGTBIQ+, en concreto, y sobre todo, pues, cómo se está desempeñando o cómo se está aceptando o no aceptando. Pues, en este caso hemos conocido noticias como que la primera persona trans, el primer chico trans ha podido tener a su bebé, que era un deseo que tenía, pues, en toda su vida, era como un deseo que lo tenía muy, muy claro que quería hacer, en este caso, tener descendencia. Y bueno, pues la sociedad lo ha aceptado, yo creo que de forma como tiene que aceptarlo, de forma natural, como tiene que ser una decisión muy personal. ¿Cómo creen ustedes que realmente las personas se toman pues esta clase de noticias, esta clase de cosas que están sucediendo? Bueno, a ver, yo creo que empezando por la base de que se están rompiendo mucho las estructuras tan básicas como que un hombre puede dar a luz y puede quedarse embarazado, yo creo que obviamente nos va a chocar, a mucha gente le va a chocar el primer choque, ¿sabes? La primera noticia, porque es como, wow, un hombre embarazado, o sea, choca porque no lo hemos visto nunca. Una vez entiende de que eso es posible y de que hay tanta diversidad, yo creo que es maravilloso, porque al final ya no nos estamos oprimiendo tanto, sino que se amplía lo que es la raza humana y lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y no sé, yo creo que eso es precioso. Bueno, estábamos hablando de que hay muchísimos tipos de familia. Hoy hemos hecho una especie de recorrido con cada uno de nuestros invitados, familias multiculturales, homoparentales, monoparentales, familias que simplemente pues son simplemente una pareja, han decidido pues no tener descendencia, también son una clase de familia, ¿por qué no? Y hoy queríamos hablar acerca, por ejemplo, en este caso ustedes, el canal se llama Un Maricón y una Boyera, ¿correcto? Sí. Bueno, pues en este caso en concreto queríamos saber, en el momento de que la familia entendió que ustedes, bueno, pues mira, yo soy lesbiana, en este caso en concreto, ¿cómo cambió el núcleo familiar o no cambió? ¿Cómo se lo tomaron? Pues mira, en mi caso, por ejemplo, la verdad es que tengo muchísima suerte, soy muy privilegiada con la familia que tengo y no hubo ningún tipo de problema. Lo que sí que hubo fue sorpresa, cosa que yo sigo sin entender, pero hubo muchísima sorpresa, muchísimo que no se lo esperaban, pero bueno, a partir de decirlo no hubo ningún tipo de cambio y en general he tenido muchísima suerte, ya no solamente en el núcleo cercano de mi casa, sino ya mis abuelos, mis tíos, mis tías, ¿sabes? Siempre ha sido lo he tenido muy fácil, pero yo reconozco que lo he tenido fácil porque soy privilegiada. Qué bueno. ¿Y en tu caso, Dave? A ver, en mi caso era obvio, o sea, yo creo que fue una transición muy básica, porque yo desde que nací, pues yo quería bailar, estaba en patines artísticos, pintaba, cantaba, o sea, hacía todas las cosas artísticas. Mi hermano era el aspecto más fútbol, baloncesto, más normativo, ¿no? Entonces ya mis padres sabían de que yo era muy artístico y yo iba a ir por ahí. Entonces ya cuando crecí, yo también lo tomaba con tanta naturalidad que yo no entendía por qué se me oprimía tanto por querer a los chicos. Yo decía, me gusta un chico, o me gusta, no sé, veía a mi dentista, una estupidez, pero yo iba al dentista y decía, qué guapo mi dentista, y se lo decía a mi madre. Entonces ya, quieras o no, yo ya iba rompiendo porque yo, inocente, no entendía de que yo a lo mejor no podía decir eso porque me iban a oprimir. Yo lo decía porque lo veía con naturalidad. Entonces cuando llegó el momento de realmente confirmarlo, que creo que fue el rollo de los 18, porque me vi un poco también con esa presión social de decirlo, me senté con ellos y les dije, a ver, yo soy gay, pero lo que a mí me cabrea es que mi hermano no haya tenido que confirmar que es heterosexual. Exacto. Y así fue como salí del armario, más bien echándole la bronca a mi hermano. Oye, sí. Eso me lleva a preguntarles, chicos, lo siguiente. Hemos hablado acerca de que sí es verdad que como jóvenes, pues
cada vez somos más conscientes, por lo menos de la diversidad más superficial, ¿no? Hay un conocimiento, hemos dado pequeños pasos y seguimos dándolos por suerte, pero yo creo que queda muchísimo por trabajar. ¿Qué tareas nos queda como sociedad para tratar de entender, comprender, aceptar y sobre todo respetar la diversidad en el núcleo familiar, pero también en todos los núcleos de la sociedad? Bueno, yo creo que hay dos claves importantes. Una es, nadie te ha pedido tu opinión y la segunda es visibilizar. En plan, de primero, tu opinión no siempre es muy importante. Tendemos a pensar como que nuestra opinión es totalmente necesaria, que a todo el mundo les hace falta escucharla y no. Y sobre todo la visibilidad, porque si, por ejemplo, en televisión, ya no solamente me refiero a la serie que David y yo vamos a buscar para ver, no, sino a que salga en Antena 3, que salga para todo tipo de público y no solamente para el público que lo busca. Exacto. Si hay un tipo de visibilización, que se ven familias diversas, que se ven otro tipo de realidades, pues ya se van a terminar normalizando y al final, no sé, no se va a tener que inventar porque es como, no sé, no te voy a decir que la agua moja, ya lo sabes. Ya. Es natural. Y sobre todo, yo creo que al final también, como lo de la visibilización, es la educación tan primaria como en el colegio, que no haya ningún tapujo en explicar que hay familias diversas, porque es que existen y que, por ejemplo, un niño o una niña que está en el colegio y solo le hablan del modelo heteropatriarcal y no se ve reflejada en ella, pues también se crea opresión, porque es sencillo decir, oye, también hay familia de chicos y chicos, chicos y chicos, etc. Y yo creo que también incluso el concepto o cosas tan básicas como el Día de la Madre, el Día del Padre, o sea, que también, quieren o no, son preciosas, pero también oprimen porque no todo el mundo tiene padre ni todo el mundo tiene madre. Creo que habría que buscar también como incluir algún día de la familia diversa o tal, que... Claro. Ahora está el Día de la Familia. Sí, que está súper bien, la verdad. A mí me pareció una incorporación maravillosa porque al final, yo creo que al final todos lo que buscamos es sentirnos bien, sentirnos cómodos, sentirnos acogidos, y si hay modelos en los que cada uno de nosotros, con nuestras diferencias, que obviamente todos somos diferentes, podemos encajar, pues ya sería precioso, ¿no? Que todo el mundo en algún momento nos sintiésemos encajados, que tenemos un lugar. Sí. Eso es importante, la verdad. Bueno, chicos, me ha parecido súper interesante esta entrevista. He pasado el ratito súper a gusto con ustedes. Espero repetir dentro de muy poquito. Tenemos un programa que se va a llamar Orgullo Inclusivo, así que ya los tengo ahí fichados para el próximo programa. Y nada, un abrazo gigante y muchísimas gracias por hacer esa labor tan maravillosa y sobre todo tan necesaria que tenemos que hacer todos como medio de comunicación, como personas, para que se normalice, se visibilice y sobre todo se normalice toda la diversidad que hay en nuestro mundo y sobre todo en las personas. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos y por hacer este trabajo tan bonito también. Súper preciosa. Un abrazo gigante y nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go, como saben, hoy hablando acerca de la familia diversa. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Ya casi llegamos al final de esta edición de Let's Go, pero todavía nos queda un poco. Por otro lado, hace 16 años aproximadamente de la aprobación del matrimonio LGTBIQ+ en España, pero este tiempo se han dado pocos avances estables para que las parejas puedan plantearse tener una familia. Para el colectivo LGTBIQ+ no es tan fácil como para los heterosexuales, por lo que todavía existen varias restricciones. De hecho, en algunas administraciones públicas, las familias formadas por ejemplo, dos padres o dos madres, siguen siendo diferentes. Las desigualdades a la hora de formar una familia dependen del territorio donde resida de hecho la pareja, ya que sigue sin aprobarse una ley LGTBIQ+ de ámbito estatal. Para comentar todo esto, tenemos la suerte de saludar a Nauset Falcón, miembro de la asociación Equal LGTBIQ+. Perfil, el que pilota. Pues ya tenemos por aquí a Nauset. Muchísimas gracias, Nauset, por acompañarnos en esta tarde y sobre todo pues darnos un poquito de ayuda en este tema que estamos tratando de analizar, las familias diversas, las familias de hoy en día, que son cada una diferentes y que tenemos que ir entendiendo, sobre todo porque es fundamental para que todo el mundo pues tenga la idea correcta y podamos ser cada vez más inclusivos, más respetuosos y sobre todo mejores personas, ¿no? Que es de lo que se trata. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, la verdad, por darme una oportunidad.
Bueno, nos estábamos hablando acerca de hace un momento yo estaba haciendo un poco de recorrido por esas leyes, todos los cambios que se han ido realizando a lo largo de estos últimos años, que han sido muy poquitos, pero que bueno, se está trabajando, que es lo importante, ¿no? ¿Tú crees que las acciones que están desarrollando desde las diferentes asociaciones, en concreto, por ejemplo, desde la tuya, estas acciones hacen que se vea un resultado en la ampliación de los derechos para los colectivos LGTBIQ+? A ver, hay que destacar primero que las acciones que se llevan no solamente son por parte de las asociaciones, ¿no? Sino que también son por parte de las personas que forman de la sociedad, porque la sociedad demanda unas necesidades que no solamente demandan las asociaciones. O sea, las asociaciones están formadas por personas, y si las personas no existen, las asociaciones. Las necesidades las demandan las personas y también las personas que estén en las asociaciones. O sea, no la ley trans, por ejemplo, la demandan las personas trans y personas del colectivo que no tienen por qué están formando parte de la asociación. Y igualmente, como las personas forman parte de una asociación, las asociaciones, las personas se trabajan intrínsecamente para las necesidades. Entonces, las necesidades del colectivo no solamente la saben satisfacer las asociaciones, sino toda la sociedad en conjunto. No sé si me expliqué bien. Exactamente, sí. Entiendo que lo que lo que nos quieres comentar es que no solamente es el trabajo de las asociaciones, sino que son de las personas en general, estén fuera o dentro de esas asociaciones, las que han hecho que, bueno, pues se hayan ido ampliando esos derechos, ¿no? Exacto, es que vivimos en sociedad, o sea, vivimos intrínsecamente con otros individuos. Entonces, una asociación no puede satisfacer o puede saber todas las necesidades que tienen los individuos. Si yo como persona, independientemente que vivo en una sociedad con muchos individuos, pues si no me comunico y no digo, oye, tengo esta necesidad, una asociación no puede satisfacerme, no puede dar la cara hacia la legislación para darme a conocer lo que yo necesito. Exactamente. Oye, y tú... si yo te pregunto, por ejemplo, ¿tú crees que se están dando los pasos correctos? ¿Tú crees que hay una evolución positiva, que como sociedad estamos caminando hacia una sociedad más inclusiva, más respetuosa? ¿Notas que hay esos cambios o crees que queda todavía trabajo por hacer? A ver, sería una respuesta un poco agridulce, porque no voy a decirte que sí, o sea, claramente puedo decirte que sí, porque claramente es que justamente antes de la entrevista estaba viendo una noticia de que una familia mató y decapitó a su familiar, a su sobrino y al novio porque era gay y se iba a escapar. O sea, es que no te puedo decir que sí cuando hay casos así. O cuando hay casos de que hay personas que matan a personas trans. O sea, no te puedo decir que sí. O que simplemente pienso que hay pequeños pasitos, pero es que vivimos una época de una regresión cultural muy bestia. Porque si hay un partido de ultraderecha que están condenando a que simplemente una mujer que es soltera, una mujer que es soltera, que no puede ser declarada como madre soltera, o simplemente por ser mujer y sufrir violencia de género, no se le quitan los derechos a poder estar a salvo de su maltratador, no te puedo decir que sí claramente. Pienso que sí, hay muchas diferentes diversidades y están cada vez más aceptadas, entre comillas, claramente. Entre comillas. Pero pienso que no estamos dando unos pasos agigantados como nosotros pensamos. Porque sí es cierto que hoy en día sigue habiendo bullying en los institutos, sigue habiendo bullying en las instituciones. Y sigue, aunque tú en las cabeceras más personas trans, más personas gays, más personas lesbianas, en serio veas las diferentes identidades, sigue siendo personas que piensan que haber esas diferentes identidades simplemente en serio, porque yo como niño del colectivo que crecí, para mí era muy, muy importante ver referentes para mí. Sí. Como hay personas trans y niños trans, para ellos es muy, muy importante ver esos referentes, como no se sienten absolutamente solos, no se siente como que los que ellos son y los que ellas son y los que ellas son están mal hechos, o sea, están equivocados. Y en ese punto es muy importante, pero sigue habiendo gente que piensa que tener esos referentes, o que tú ves una serie y tengas a esa persona referente, piensa que eras tú. Por ese mismo motivo, sus hijos o sus hijas o sus sobrinos van a seguir de esa forma o van a tener pertenecer al colectivo. Y cariño, perdón, pero es que yo llevo toda mi infancia viviendo personas heterosexuales como tienen relaciones sexuales incluso en series con mis padres y sigo siendo gay. Exactamente.
Es un ejemplo maravilloso, Nausel, que acabas de dar, porque es la realidad. Al final nuestra identidad no viene marcado por un patrón que vamos a ver en una serie, no vamos a cambiar, o sea, somos quien somos y también quienes decidimos ser y bueno, como tú también bien decías, es muy importante que podamos sentir y normalizar, ¿no? Quiénes somos, ver un referente en una serie, en una película, calma, ¿no? Supongo yo que dices, ay, que no soy raro, que no soy diferente, que no soy el bicho extraño, no me siento señalado. Hay más personas y son personas normales, son personas, buenas personas, o sea, no tiene por qué estar vinculado, politizado, no sé, prejuzgado, ¿no? Supongo. Por eso te quería hacer la siguiente pregunta, no sé. Hoy estamos hablando acerca de las familias diversas. Tú me decías que como niño del colectivo LGTBIQ+, pues tuviste esos momentos en los que dijiste, pues me gustaría ver estos referentes. En tu familia, ¿cómo viviste o cómo se vivió el hecho de ser una familia diversa, ¿no? De que tú fueses, voy a decirlo así entre comillas, diferente. A ver, fue un poco raro, ¿sabes? Fue un poco raro, porque sí es cierto que, a ver, cuando yo salí del armario, por decirlo así, fue un poco extraño. Y también lo aproveché porque en ese momento, claro, no estaba en plan, no había películas como en plan de con Amor Simon, ¿sabes? Que lo mentalizaba, ¿no? Es cierto que por mi padre en este caso es muy mentalizada, por decirlo así, ¿entiendes? Sí es cierto que mi hermana fue más abierta. Abierta y le da absolutamente igual. Sí es cierto que literalmente mi mamá está en el baño cuando se lo conté, o sea, está en el baño cuando se lo conté. Y dice, vale, pero me dejabas terminar en el baño. Mi madre, pues, le dio un poco igual. O sea, en plan, a mí se me nota, y se me notaba de pequeño. Mi padre sí es cierto que le iba un poco mal, un poco chocante. Sí, le costó asumirlo. Pienso que los padres en este caso, mi padre casado, que siempre hubiera sido el típico macho, tal, que yo tengo un novio, en plan, mire, papá, mi novio, no sé qué. Pero sí es cierto que a pesar de 2 años, tío, a pesar del año pasado, ¿vale? Ya me preguntan, mira, al final tu novio, tal, o sea, lleva su periodo. Sí es cierto que yo con mi padre tengo una relación muy tal. Con mi abuela lo acepto tranquilamente. Ella me ha dicho no, que las personas de colectivo siempre son las mejores personas, más sinceras, más cariñosas, que viven la vida mejor, de mejor forma. El único peor que he tenido con mi padre, pero al final lo he aceptado con el tiempo. Y al final ya, pues, mira, los años llevar súper bien, ¿entiendes? De adaptarse a los cambios y en ningún momento he tenido bullying o mala aceptación por parte de ellos. Sí es cierto que choca un poco, pero oye. Pero ¿qué suerte has tenido? No sé, porque no todo el mundo tiene la suerte de que su familia sea comprensiva, que debería ser lo natural, oye, porque al final no es una elección que tú tengas y que eres así, ya está, y los hijos y los hermanos y los sobrinos y los nietos se quieren tal cual son, por cómo son ellos y ya está. Así que me alegro muchísimo que en este caso sea así y me alegro muchísimo del trabajo que están desarrollando también en la asociación. Muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado en el día de hoy y sobre todo ayudarnos a comprender mejor y sobre todo a lanzar el mensaje de, bueno, pues más de inclusión y de conocimientos acerca de las familias diversas. Nada, a ustedes muchas gracias de verdad por darme esta oportunidad de comunicar y dar la cara por el colectivo, así que muchísimas gracias de corazón. Pues nosotros ya con esta entrevista eres el último, pero no el menos importante, ¿no? Hemos cerrado con broche de oro con Naused, así que un abrazo gigante a Naused y nosotros que vamos a anunciar ya cuál va a ser la temática de la próxima semana. Un beso gigante. ¡Mua! Chao. En Let's Go hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un auténtico lujo, como siempre, pasar este ratito contigo y sobre todo haber conocido tantos perfiles diferentes que nos han ayudado a comprender y sobre todo a analizar un poquito más acerca del mundo de las familias diversas, ¿eh? Yo no sabía ni la mitad de las cosas que hemos conocido en el día de hoy. La próxima semana estaremos de vuelta, por supuesto, y lo haremos hablando acerca del apasionante mundo de la música aquí en Canarias. Así que no te lo pierdas, no olvides darle like y dejarnos tus comentarios. Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.